Bismillah, salatu salam ala rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de hoy de tafsir, de reflexión del Sagrado Corán, es el análisis del versículo 38 de la sura 39. Versículo 38, sura 39. Y este versículo trata un tema sutil de nuestra teología, que a veces se torna, a veces es claramente visible y a veces se torna demasiado sutil y, nuevas épocas, nuevas formas o nuevas ropas. Y por eso es necesario hablar una y otra vez sobre este tema para, mantener nuestro corazón y nuestro tawhid purificado de este tipo de cosas. Este versículo específico habla sobre el concepto de los amuletos, de los talismanes, en el concepto de hacer que el corazón espere o anhele que alguien o algo fuera de Allah sea quien solucione tus problemas. O por el contrario, también algo fuera de Allah sea quien te traiga una bondad, una bendición, o como se dice en la actualidad, buena suerte, mala suerte. Este versículo dice en idioma árabe: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dice, si les preguntas a las personas con las que estás hablando, ¿quién creó o quién ha creado los cielos y la tierra? Te responderán: Allah. Diles, ¿acaso no han pensado qué es aquello que invocan en lugar de Allah? Si Allah quisiera azotarme con algún daño o perjuicio, ¿acaso lo que ellos, sus ídolos, lo que ellos adoran, me podrían librar de ello? O si Allah deseara cubrirme con su misericordia, ¿podrían ellos impedirlo? Diles, me es suficiente con Allah. Quienes confíen verdaderamente en Allah, que se encomienden a Él. Este versículo comienza utilizando una estrategia que el Sagrado Corán utiliza muchas veces a lo largo de su argumentación entre los creyentes y los incrédulos, o entre los que creen en la divinidad y los que no creen en la divinidad, o los que creen en el tawhid y los que no creen en el tawhid, o los que creen en el monoteísmo y los que dedican actos de adoración a otros. Y este argumento es un argumento muy interesante y es un argumento racional. Lleva a las personas a reflexionar y no creer ciegamente, es decir, cuestionar, como muchos otros versículos del Corán se utiliza, cuestionar aquellas creencias, y la palabra aquí creencias no es solamente aqida, es decir, creencias religiosas, sino esas creencias que arrastramos simplemente porque crecimos entre ellas. Es decir, el Sagrado Corán nos llama muchas veces a poner en tela de juicio nuestras creencias, cuestionar nuestras creencias, a la luz de el intelecto, a la luz de la racionalidad, a la luz de incluso el sentido común. Y entonces, en este diálogo, que es un diálogo de da'wa, es decir, es un diálogo de invitación a la creencia correcta, Allah le dice, wala in sa'altahum, es decir, si en el diálogo que estás teniendo con ellos les propones una pregunta, y esta pregunta es, ¿quién ha creado los cielos y la tierra?
¿Por qué volver a esta pregunta? Y es porque esta pregunta es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Es decir, se le pueden dar distintos nombres, se le puede decir Dios, se le puede decir el creador, pero no importa quién adores o qué ídolos o qué vírgenes o qué conceptos tengas, si alguien te pregunta quién es el creador de los cielos y de la tierra, todos, más allá del nombre, se refieren a él, al creador. Es decir, el concepto de la creación, cuando nosotros hacemos un estudio profundo de la aqida, esta primera parte de la creencia le llamamos Tawhid al-Rububiyya o el monoteísmo en la creación. Es decir, hay un primer poder que es el que trae la creación de la inexistencia a la existencia. Es un poder muy grande. Y este poder, digamos, es el original. Entonces, este versículo trata de hacernos reflexionar sobre eso, más allá de la creencia que tú tengas, de la religión que tú tengas. Si te preguntan, ¿quién es el creador de los cielos y de la tierra? Toda la gente va a decir Allah. Y recordemos, claro, el Sagrado Corán está en idioma árabe. Allah es el nombre de Dios en idioma árabe. Y recordemos que la palabra Allah en idioma árabe es un término, digamos, de una palabra que se comprime para pasar a ser una palabra cuando en realidad no lo era una descripción. Es al-ilah, ¿sí? El Dios, como tenemos en español, por ejemplo, Dios con mayúscula. Es decir, cuando decimos en español Dios con minúscula, es decir, alguien sobresaliente en algo, o Dios que acepta que la palabra se transforma en plural, es con minúscula, ¿no es cierto? En idioma árabe eso sería ilah. Pero el idioma árabe tiene esto de, igual que el idioma español, poner el artículo determinante al principio, lo que le da exclusividad. Al-ilah, el Dios o la divinidad, lo que le da la exclusividad. Y en idioma árabe esto se comprimió para formar una sola palabra que es Allah. Es decir, es como si nosotros en idioma español dijéramos el Dios. Lo escribimos con mayúscula. Todos sabemos que cuando lo escribimos con mayúscula nos estamos refiriendo al creador de los cielos y de la tierra, no hay otro. Entonces, esta pregunta dice, si le preguntas a la gente, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Todas las personas van a decir el creador, el Dios. Y sea cual sea la religión que tengan, en la que pueden tener intermediarios, en la que pueden tener dioses, en las que pueden tener santos y vírgenes o ídolos pequeños, cuando les preguntas quién han creado los cielos y la tierra, nunca te van a decir tal ídolo pequeñito o tal santo o tal virgen o tal ha creado los cielos. No, todos van a decir, todas las religiones van a decir el creador. ¿Sí? Esto es unánime. Entonces, Allah Azza wa Jal primero quiere que utilicemos un argumento racional, un argumento lógico, y que vayamos a una creencia común. Es decir, esta creencia es común para mí, es común para las otras religiones, la compartimos. Crear el diálogo a partir de lo que coincidimos. Entonces, cuando hemos llegado a ese punto, cuando ellos responden Allah, el argumento del Sagrado Corán quiere que nosotros utilicemos esta base a la cual hemos llegado para llevarlos a sacar una otra conclusión que también está basada en digamos, en el intelecto. Cuestionen sus creencias, no la tomen ciegamente de sus padres o de su sociedad, cuestionen aquello que están creyendo. Y es, ¿acaso han pensado qué es aquello que invocan en lugar de Dios? Qul afara'aytum ma tud'una min dunillah. Es decir, la palabra ru'ya, afara'aytum,
digamos, originalmente la palabra ruya es ver, vendría a ser como observación, significaría un pensamiento profundo, es decir, han analizado bien a quién le están pidiendo. Y aquí se introduce una palabra nueva, porque hasta ahora veníamos hablando de la primera parte del Tawhid, de la primera parte del monoteísmo, que es la creencia en un único Dios creador y sustentador del universo. Pero ahora se introduce en lo que es el lenguaje teológico o el lenguaje religioso, otra palabra que es el doa, la súplica, que significa la devoción, eh, la adoración. ¿Por qué es esto? Porque el Sagrado Corán muchas veces utiliza esta estrategia de, a través de la creencia común en el rububía, es decir, en que todos creemos en la existencia de un único Dios creador, llevarnos a reflexionar sobre a quién le dedicamos los actos de adoración y devoción. Es decir, si coincidimos que el creador es Allah, este versículo nos hace cuestionarnos por qué entonces, si hay un creador de los cielos y de la tierra, yo le estaría dedicando actos de adoración y devoción a otro ser. Dígale santo, virgen, ídolo, eh, lo que sea. ¿Por qué le estoy dedicando algo que es devocional a algo distinto que el creador? Es decir, cuando digo la palabra creador, entiendo que es alguien que tiene todo el poder, es todopoderoso porque lo ha creado y lo sostiene este universo. Entonces, el Sagrado Corán quiere que nosotros planteemos ese argumento, que es un argumento para reflexionar. Y el Sagrado Corán nos lleva todavía un poco más en el momento de plantearle ese argumento, porque claro, quizás el concepto de lo devocional puede ser confuso para algunas personas. Y entonces el Corán dice, todos entendemos lo que es tener buenas situaciones o malas situaciones en la vida, ¿sí? Tener suerte o tener mala suerte, recibir una bendición o recibir un castigo, digamos algo que baja del cielo, puede ser algo gratuito, ¿no es cierto? En el sentido de que no interfiere ninguna persona, es decir, desciende una lluvia que es buena para mis plantas o desciende un tifón que inunda toda la tierra, es decir, este concepto de lo bueno y lo malo que me sucede relacionado con Dios, todos lo tenemos. Y entonces, como antes se había planteado, el creador y ídolos por aquí, pero esto podría llegar a ser confuso, ¿qué es devocional? ¿Por qué no dedicarle algo devocional a otro? Dios nos trae este ejemplo y dice, es que si Dios quisiera, es decir, si el creador de los cielos y de la tierra, ya nos hemos puesto de acuerdo que es Allah, que es Dios, si el creador de los cielos y de la tierra quisiera hacerme algo malo, es decir, él tuviera esa intención, ¿acaso podrían esos ídolos o esas vírgenes o esos santos impedir la voluntad de Dios, del creador? Si uno lo piensa un instante, no se necesita mucho, pero si Dios quisiera hacer algo que me perjudicara, y esto no significa, digamos, que Dios quiera hacerme algo malo, ¿sí? Dios es bueno y hace el bien, pero Dios también nos pone dificultades en la vida. Las dificultades son para aprender. Muchas veces las dificultades que tenemos en la vida también es porque nosotros hemos tomado decisiones equivocadas y Dios nos pone dificultades para hacernos reflexionar sobre lo verdaderamente valioso de la vida. Pero, en todo caso, lo que el versículo trata de hacernos pensar es, si Dios me estuviera poniendo una prueba a través de una dificultad en la vida, esos, digamos, esos ídolos pequeños o grandes en tamaño, pero nunca comparables con el creador de los cielos y de la tierra, o esos santos o esas vírgenes o ese elemento, si el creador quisiera ponerme a prueba, ¿podrían esos pequeños protegerme de algo? Digamos, lógicamente, la respuesta sería no. La respuesta sería no. O sea, como
¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene una voluntad más fuerte? Digamos, lo primero que hemos establecido es que el creador, el que tiene el mando, es el amo del universo, es el que tiene poder sobre todo. Entonces, ¿podrían estas cosas pequeñas hacer algo? ¿Protegerme si Dios quisiera probarme de alguna manera difícil? Obviamente no. La respuesta es no. Dios también da vuelta a través del Corán el argumento y dice, ¿y si Dios quisiera cubrirme con alguna misericordia? Es decir, si Dios quisiera darme bonanza, bendiciones, riqueza, ¿podrían estos ídolos, santos, vírgenes, intermediarios, amuletos, impedirlo? Es decir, ¿tendrían el poder para intervenir ante Dios? Y si Dios quisiera darme algo bueno, ellos ponerse en el medio y decir, no, no se lo des. Y que prevalezca la voluntad de ellos sobre la voluntad de Dios. Digamos, cuando uno lo ve en esta dimensión, queda muy claro que la única voluntad en el universo, que gobierna el universo, es la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios nos hace pensar en, bueno, y entonces, ¿a quién le estoy dedicando yo mi devoción? Y el concepto, claro, el concepto de la devoción significa esperar algo bueno, buscar la protección de algo malo. Esto significa de alguna manera eso de en quién deposito yo mi confianza. ¿Quién espero que me pueda salvar si algo malo está pasando? ¿O a quién le pido que me conceda algo bueno? Y entonces, este es un argumento que Dios utiliza mucho a lo largo del Sagrado Corán, que es justificar a través de la creencia común en el rububía, es decir, en el señorío de Dios del universo, para llevar a las personas a creer en el uluhía o la divinidad de Dios, es decir, que Dios es quien solamente merece todos los actos de adoración y de devoción. Y eso, digamos, lleva a que la persona deposite su total confianza, su total devoción únicamente en Allah y en nada más. Y por eso, digamos, este versículo termina con algo que es muy importante en la Dawah, que es hablar de la experiencia personal, hablar de quién soy yo. ¿Sí? Y entonces, miren este caso, Allah comienza diciendo esto, pregúntale a la gente con la que estás dialogando. Una pregunta que le despierte la curiosidad, una pregunta que los haga pensar. Dale argumentos para que esta pregunta tenga sentido y ellos tengan que responderse. Pero al final, no juzgues su respuesta, sino que háblales de tu experiencia. Y dice, Kul hasbi Allah, alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Diles, a mí me es suficiente con Dios. Es decir, no necesito amuletos, no necesito dioses, ídolos, no necesito intermediarios, no necesito santos, no necesito vírgenes. Me es suficiente con Dios. A mí me es suficiente con Dios. Es decir, ¿cómo una persona podría sentirse ofendida si le estoy hablando de mí? No le estoy criticando a esa persona. Su creencia simplemente le hice reflexionar sobre su creencia. Porque algunas personas, ¿qué sucede? Tienen un lenguaje en la Dawah que es a lo que no es correcto, que es de juzgar permanentemente y criticar a las otras personas, ¿no? Y, digamos, tratarlo de tonto, de imbécil, porque tiene una creencia. Y el Sagrado Corán nos dice, hazles una pregunta para que ellos solos lleguen a la respuesta. Y háblales de ti. ¿Mm? A mí me es suficiente con Dios. Es decir, cuéntales tu experiencia. ¿Qué es lo que tú crees? Es decir, cómo esa conclusión, esa pregunta que has planteado, te ha llevado a tener esta conclusión. ¿Sí? Y luego viene como una afirmación que dice,
alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun. A él se encomiendan los que verdaderamente se encomiendan a Allah. Es decir, los que se encomiendan como corresponde o a quien corresponde, se encomiendan a Allah. Es decir, no esperan de nada ni de nadie fuera de Allah. Entonces, este es digamos, un versículo que tiene constantemente es citado por los sabios de la teología cuando tratan el tema de los amuletos, ¿sí? Eh, de los talismanes, es decir, aquellas cosas que algunas personas le dan la atribución de un poder. Este versículo ya ha dejado muy claro de que si Dios quiere bendecirte con algo, nadie puede impedirlo. Es decir, si Dios quiere darte buena suerte, no hay nada que tú puedas tener que podría impedir que esa buena suerte te llegue. Y al revés lo mismo. ¿Sí? Es decir, porque la palabra talismán en ese aspecto es neutra, es decir, puede ser un talismán para la buena suerte o también un talismán negativo, es decir, que tengas eso y la creencia es que eso impide que te lleguen las bendiciones. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Un talismán de buena suerte sería, o la gente cree que es, por ejemplo, una pata de conejo o una herradura en la puerta de la casa. ¿Sí? Eso es un talismán de buena suerte, como que eso atrae buena suerte. No hay voluntad divina, son esas cosas las que atraen la buena suerte. O por el otro lado está, incluso hay musulmanes que, por ejemplo, tienen el masbaha, eh, masbaha, ¿sí? O un subha, que es para hacer dhikr, y piensan que esto, digamos, por la bendición del dhikr, esto tiene alguna especie de poder. Y entonces piensan que mientras tengan esto en la mano, por ejemplo, nada malo les va a suceder. O no sé si lo han visto, algunos países, por ejemplo, en algún coche, un automóvil de un musulmán, lo cuelgan en el espejo y cuando entran, por ejemplo, al coche, le dan un beso y piensan de que mientras tengan eso ahí no van a tener ningún accidente. Entonces, piensan que eso tiene alguna especie de poder por sí mismo, otorgado por Dios, pero que tiene un poder que Dios claramente no lo otorgó. Dios en el Sagrado Corán dice, si Él quisiera probarlos de alguna manera, nada podría impedirlo. Y si Él quisiera darles algo bueno, no hay nada que pudiera impedírselos. Es decir, no hay nada de esto, como por ejemplo, es que se rompa un espejo. Es decir, las personas que rompen un espejo dicen 7 años de mala suerte. Entonces, digamos, lo que quiere dejar claro el Sagrado Corán es que ninguna de esas cosas externas realmente tiene el poder de oponerse a la voluntad de Dios. Ni Dios lo ha hecho causa de absolutamente nada de todas esas cosas. Dios la ha hecho causa de atraer algo en favor o en contra de ti. Y por eso es que, digamos, hay mucha educación islámica, muchos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que estaban en la primera época del Islam, porque claro, en la primera época del Islam todos los que nosotros conocemos con nuestros héroes, los sahabas, eran recién conversos al Islam. Y en la cultura preislámica, el concepto de la superstición, de los talismanes y de los amuletos, era algo presente como en absolutamente todas las culturas. O sea, si en esa cultura, esto es importante entender, si en esa cultura que ya había habido profetas allí cerca,
había estado el profeta Abraham allí, había estado el profeta Ismael. Recuérdense que había personas que todavía seguían la religión de Abraham. Muy cerca en Medina estaban los judíos que seguían la tradición del profeta Moisés. Y a pesar de todo esto, ellos tenían manifestaciones de estas supersticiones. Cualquier otra cultura que nosotros veamos en el mundo, obviamente el tiempo que ha pasado entre el profeta Muhammad y estas culturas es mucho mayor. Es entendible que todas estas culturas, musulmanas o no musulmanas, tengan manifestaciones de superstición, porque la superstición es una de las herramientas de Shaitán para desviar a las personas de la relación directa con Allah a empezar a traer en sus corazones la idolatría. Entonces, hay muchos ejemplos. El profeta sallallahu a varias personas vio con algún tipo de amuleto y el profeta les llamaba inmediatamente la atención. ¿Por qué? Porque eso contradecía el Tawhid, que es la piedra fundamental del Islam. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una vez el profeta sallallahu envió a una persona que tenía una pulsera y el profeta le preguntó, no asumió, que es muy importante. Porque hay personas que ven a una persona con una pulsera o con un colgante y le dice, quítate eso porque eso trae, digamos, eso puede ser un amuleto y el amuleto. El profeta no asumió. El profeta le dijo, ¿por qué tenés esa pulsera? Y le dijo, para protegerme de la fiebre o para que se me vaya la fiebre. Y el profeta sallallahu le dijo, quítatela porque, digamos, eso es una superstición y quien tenga un amuleto esperando alguna especie de superstición, nunca va a prosperar en su monoteísmo o en su tawhid. Es decir, no le va a ir bien el día del juicio. ¿Mm? En un caso incluso hay una narración que dice que vinieron 10 personas al profeta sallallahu para hacer la shahada y el profeta sallallahu le tomó la shahada, lo que se llama el be'a, a 9 y a 1 no. Y al que no le tomaron la shahada se sintió mal y preguntó ¿por qué no le están tomando la shahada a esta persona? Y el profeta sallallahu dijo porque tiene un amuleto. Entonces le dijeron que se quitara el amuleto y cuando se quitó el amuleto, el profeta sallallahu alaihi wasallam le tomó la shahada. Y hay una narración que es muy directa con respecto a esto. El sahabi que la narra dice, éramos todos nuevos en el Islam y acompañamos al profeta sallallahu alaihi wasallam en una salida hacia una de esas batallas que el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que tener cuando las tribus querían atacar Medina y el profeta salía con los valientes sahabis para prevenir de que, digamos, el conflicto no sea en el lugar donde están las mujeres y los niños y los ancianos. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando sale con este grupo, llegan a un lugar donde van a descansar, unos árboles, y el profeta y los sahabis se acercan, compañeros del profeta se acercan al profeta y le dice, mensajero de Allah, estos árboles son Dhat Anuat, que eran un tipo de árbol que en la época preislámica pensaban que eran árboles de buena suerte. Entonces él dice, desígnanos uno de estos para que todos colguemos en ella nuestra espada como buena suerte. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se enoja y dice, ustedes están diciendo lo mismo que dijeron la gente de Israel a Moisés, haznos un ídolo para que lo adoremos. ¿Sí? Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente les dice que ver con el tawhid. Creer que algo te trae buena suerte no tiene nada que ver con el monoteísmo. Es una superstición. ¿Sí? Nada físico trae buena suerte o protege de la mala suerte de que sucedan cosas que están predestinadas por la voluntad de Dios. Entonces, por eso, y aquí cuando menciono la voluntad de Dios, es por eso que el versículo termina hablando, Hasbi Allah, a mí me es suficiente Dios. No busco protección en nada más, no busco buena suerte en nadie más. Me es suficiente con Dios. ¿Sí? Y alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun, y en él se encomiendan los que realmente, digamos, se encomiendan a Dios. Es decir, la confianza en quién hay que depositarla, no en un amuleto, no en nada que signifique superstición, sino únicamente en Dios.
Y el tema de los amuletos es algo que constantemente hay que mirar porque, digamos, se renuevan, ¿sí? Tal cosa te trae buena suerte para los exámenes, es decir, por ejemplo, los deportistas tienen algo que llaman cábalas, ¿sí? Cuando van a entrar, ustedes vieron que los jugadores de fútbol, por ejemplo, cuando entran a la cancha, se agachan, arrancan o tocan el pasto, luego se tocan la boca, algunos hacen la cruz, pensando que eso les trae buena suerte, es decir, les fue bien una vez que lo hicieron y entonces piensan que repitiendo eso les va a ir bien, ¿sí? Eso es exactamente una superstición. Un musulmán no debe, digamos, imitar ese tipo de cosas e islamizar esa práctica, ¿sí? Como diciendo, bueno, entonces, como me fue bien una vez, entonces beso el más baja y eso, digamos, me va a traer buena suerte. No. Es decir, tenemos que estar muy conscientes de ese tipo de cosas, de no islamizar prácticas que no son nuestras. Eh, como también el tema del más baja en el vehículo, ¿sí? Eh, cualquier cosa que la persona piense que te trae buena suerte o te protege de la mala suerte, eh, hay que analizar muy bien, por ejemplo, eh, los estudiantes. Los estudiantes también suelen tener ciertas cábalas. Poner la goma de este lado y el lápiz de este, o sentate así o asá, o hace tal cosa que esto te trae buena suerte o mala suerte, ¿sí? O te protege de que te vaya mal en el examen. Todas esas cosas son ropas nuevas para cuerpos viejos, es decir, se renuevan, pero la creencia detrás de ellas es la misma, ¿sí? Eh, entonces, quiero Allah Azza wa Jalla hacernos reflexionar sobre esto, eh, sobre este concepto, eh, de que siempre debemos creer que Allah, que es el creador de los cielos y de la tierra, es el que tiene poder absoluto en el universo y que toda nuestra devoción tiene que estar dirigida únicamente a Él. Barakallahu fikum, quiero Allah Azza wa Jal concedernos que el Sagrado Corán sea la luz de nuestros corazones, que nos traiga eh, bienestar a nuestra vida y seguiremos en estas clases, inshallah, reflexionando sobre esto. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.